¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafa, vamos a platicar acerca del doctorado honoris causa que recibe don Miguel León Portilla. Mi querida Laura, en efecto, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. La Universidad de Salamanca, con 800 años de tradición, reconoce a este personaje, un emblema, por supuesto, de la investigación en nuestro país. Bueno, y también les vamos a platicar acerca de las nuevas instalaciones, la nueva generación egresada de Casa Azul. Y a propósito de dramaturgia, también una plataforma muy interesante que ya está en la red para conocer precisamente quiénes son los dramaturgos del mañana en nuestro país. Alberto Castro Leñero nos dice cómo podemos habitar desde otro espacio a través del arte. El arte y mucho más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Máximo investigador universitario del México precolombino, Miguel León Portilla, recibió este día el doctorado honoris causa, con el cual la Universidad de Sevilla honra su trayectoria, que además es uno más que se suma a una enorme lista de reconocimientos que tiene. Sus contribuciones al entendimiento del mundo indígena de nuestro país, pero también a la cultura en general del siglo XXI. Esta es la información. Por sus trabajos en los terrenos de la historia y la filología, la Universidad de Sevilla le entregó el doctorado honoris causa a Miguel León Portilla. La ceremonia se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como historiador y como filólogo, don Miguel León Portilla dio voz a los vencidos y creó a través de los estudios de la poesía, de las lenguas y de la historia indígena una nueva forma de literatura. Una literatura que no solo narra, sino que reconstruyó la historia de México, abriendo nuevas perspectivas a nuestro pasado y dándole orgullo y estampa a nuestro presente. El rector magnífico de la Universidad de Sevilla le tomó protesta y le otorgó el doctorado honoris causa al entregarle el libro de la ciencia, la medalla de honor, el birrete, el anillo y los guantes. Querido don Miguel, quiero expresarle en nombre propio y en nombre de nuestra universidad nuestro mayor agradecimiento. Agradecimiento al admirable profesor, al brillante historiador, al historiador de las voces sin voz, al escritor sensible, al filólogo erudito y al admirable antropólogo que con generosidad y con cariño ha aceptado nuestra invitación para formar parte de nuestro claustro de doctores. En su discurso de aceptación, Miguel León Portilla recordó que en la España del siglo XVI no se vivió una época oscurantista como se tiene la idea, ya que se tuvieron grandes científicos a quienes recordó y relacionó con la riqueza natural de México. España en ese siglo sí contribuyó en el campo de la farmacología, en el campo de la medicina, en el campo de las ciencias jurídicas. Tuvo nada menos Francisco de Vitoria, que así como las casas es el precursor de los derechos humanos. Algunos creen que porque yo me he dedicado al mundo indígena, por eso no me interesa el mundo hispano. Yo creo que lo que he dicho a ustedes les muestra y demuestra que siempre me he interesado muchísimo. Señores, una sola cosa me falta y termino. Sevilla determinó para mí como escenario el cambio de mi vida. ¿Cómo? A ver, cuéntenos, haga confesión. Ahí va. Hubo un congreso en 1964 que comenzó en Barcelona, continuó en Madrid y remató en Sevilla. Congreso Internacional de Americanistas. En ese congreso yo conocí a una joven extremeña de nombre Ascensión y nos ha ido muy bien. Aquí está mi esposa, que también es catedrática en la UNAM, que colabora en una cantidad de cosas, que me ayuda muchísimo, muchísimo. Y ya con esto doy fin. Una vez más, señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla,
Muchas, muchas gracias. Noticias 22, Alberto Aranda. Una ceremonia muy emocionante. Yo creo que aunque sean muchos los reconocimientos, los premios que se obtengan, de nuevo regresar a esta antiquísima universidad que pues precede a todas, evidentemente, las de América que se estuvieron mencionando y en las cuales don Miguel León Portilla ha recibido algún tipo de distinción. Debe ser un enorme placer, un orgullo. Un honor, y nunca serán suficientes los reconocimientos para el maestro Miguel León Portilla. Admirable y todavía su lucidez, esta fuerza y esta pasión con la que habla de la historia. Nuestros respetos y también nuestra celebración por este reconocimiento. Y vamos a platicar acerca de la nueva exposición llamada Extra Radio de Alberto Castro Leñero. Esta nos sitúa en una suerte de urbe, podríamos decir, inverosímil, futurista, con la cual insiste esta posibilidad, y ya lo comentabas, Laura, de habitar el arte. Hacer del arte un espacio habitable. Una ciudad alterna donde el público pueda transitar es la visión del pintor y escultor Alberto Castro Leñero. Sus estructuras y soldaduras firmes pero nunca estáticas lo confirman. Parte del trabajo del dibujante y grabador mexicano puede observarse en la muestra Extra Radio, que reúne figuras de pabellones, puentes, montañas y mercados que con su particular geometría proponen una periferia urbana distinta. Estas obras que presento aquí son hechas como con un material que se llama redondo, que son como tiras de acero, que se van cortando, se van soldando, se van uniendo. Yo empiezo como haciendo dibujos y luego de los dibujos hago modelos de plastilina para entender qué es lo que quiero yo. Entonces, a partir de esos modelos los fotografío y los amplifico y hago planos con medidas. Esta exposición tiene como eje 6 piezas escultóricas y arquitectónicas que son como maquetas, que forman como la columna vertebral de la exposición. Son como unos ejercicios que hice pensando en proponer como pabellones que si se construyeran en un tamaño, en una escala grande, la gente podría entrar, ¿no? Entonces, como que tenía un poco fue lo que generó este proyecto, ¿no? Despojar el arte público de sus veleidades decorativas, así como sacarlo de sus afanes protagónicos y comerciales, es la propuesta de esta muestra que tiende puentes entre la escultura y la pintura. Como esta, por ejemplo, que se llama Jaula Azul, que es un cuadro con elementos figurativos como expresionistas, como abstractos, pero que está como contrapuesto a una estructura lineal, que es lo que he trabajado mucho, ¿no? Como la contraposición de lo orgánico y de la geometría más rígida, ¿no? Entonces como tratando de crear un tercer elemento, ¿no? Que sería el espectador, ¿no? Lo que genera esa contraposición, ¿no? Extra Radio podrá visitarse en la Galería Metropolitana de la UAM hasta el 28 de octubre. Noticias 22, Karen Rivera. Fundamental, Laura, volver también la mirada y descubrir el arte que nos rodea, que muchas veces hasta en la arquitectura y en la escultura empieza en papel, como todas las bellas artes. Y bueno, hay cosas que van al papel, pero también que están en los medios electrónicos, en los medios digitales, y justo les vamos a platicar acerca de un punto de encuentro entre la creación teatral y la literaria de nuestro país y sus lectores. Conozcamos de qué se trata la plataforma web Dramaturgia Mexicana, recientemente renovada. Dramaturgiamexicana.com congrega, difunde y promueve la dramaturgia de México, poniendo a disposición de creadores y público en general la obra escrita por autores mexicanos en activo. Básicamente estamos hablando de dramaturgia contemporánea, es decir, una dramaturgia que abarca autores que tienen hasta 60 años y autores muy jóvenes que tienen alrededor de 20 años. Y ese sería como el panorama. Hay 3 generaciones conviviendo en la plataforma. Se tienen que cumplir 2 de 4 requisitos. Los 4 posibles requisitos son que la obra, que tenga una obra premiada,
que tenga una obra estrenada, que tenga una participación en algún festival o alguna muestra y que tenga una obra publicada. Si cumple 2 de esas 4, automáticamente puede ser parte de la plataforma. De momento, la página tiene 80 autores y alrededor de 450 obras en línea para leerse y descargarse por cualquier usuario en México o en cualquier otra parte del mundo. Una de las pestañas de la plataforma, que es la dramaturgia en México, en el cual se busca que haya un espacio de publicación virtual para ensayos, entrevistas, reseñas críticas, y ahí es donde el Consejo tendrá una participación mucho más directa en cuanto a regular la calidad de lo que se va a publicar. También cuidamos los derechos de autor. En este sentido, la página le solicita al usuario ciertos datos que debe de tener el autor, precisamente para vincularlos, ¿no? Entonces el autor tiene por default, el correo electrónico de quien ha bajado sus obras. Para que en cualquier caso de montaje o de interés de llevar a escena, el autor pueda comunicarse con el usuario y exigirle ya sea el pago de derechos de autor. La convocatoria es anual, pero dada la curiosidad que ha generado, el Consejo Editorial busca diseñar un nuevo plan para incorporar nuevos autores y las actualizaciones de los perfiles que ya se hacen de manera trimestral. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a una muy breve pausa. Y al regresar vamos a platicar de Foramen Ballet. No se muevan. Actualmente se presenta la temporada de danza del Palacio de Bellas Artes. Vamos a conocer una de las propuestas que cautivaron al público este año 2017. Ecos silenciosos. Con 40 años de trayectoria, la coreógrafa Beatriz Madrid ha llegado al Palacio de Bellas Artes con la obra Ecos silenciosos, trabajo para la compañía Foramen Ballet, que participa en la temporada de danza del Palacio de Bellas Artes. Ecos silenciosos es una obra que está inspirada en la obra plástica del artista Carlos Torres y la música es original de Fernando Martínez del Campo. Estamos muy contentos además de celebrar estos 10 años con puros bailarines del estado de Morelos, formados durante 10 años por la compañía. La obra cuestiona la relación entre la vida y la muerte, el paso del tiempo, la incertidumbre y el movimiento del cosmos, donde el movimiento del péndulo de Foucault es una imagen fundamental. Y eso tiene que ver con las galaxias, tiene que ver con la Tierra y tiene que ver con sublimar también la realidad que vivimos, el ir y venir de las sociedades, la suspensión de repente de momentos en los que queremos quedar ahí, sin embargo se desploma. La vida es eso, nos lanzan como un péndulo, desde que nacemos hasta que morimos, hasta llegar finalmente a la quietud. La idea original y la coreografía es de Beatriz Madrid, directora artística de Foramen Ballet, fundada hace 19 años, pero que desde hace 10 reside y participa de la actividad dancística en Cuernavaca. Fuimos un grupo de bailarines junto con Marcos Ariel Rossi a establecernos en Morelos y de ahí nos abrimos, no solamente nos instalamos, sino que nos abrimos para que ese espacio se convierta en espacio de bailarines de Morelos. Entonces, bueno, creo que es importante generar un movimiento tan importante en una ciudad que parece que está muy cercana a México, pero a veces estamos lejos. Aunque Foramen Ballet ya se había presentado en el Palacio de Bellas Artes y otros importantes escenarios del país, esta es la primera ocasión que presenta una obra larga. Con información y texto de Huemansin Rodríguez, Óscar Helguera, Noticias 22. Y en esta temporada se presentan tanto compañías nacionales como internacionales. Hemos platicado algunas de ellas con propuestas muy diversas. Interesante conocer qué se está haciendo en el ámbito de la danza y del ballet contemporáneo, y Bellas Artes nos ofrece esta alternativa para acercarnos a compañías también ya de bastante renombre. Efectivamente, y ahora vamos a platicar de otra propuesta, Rafa, que lleva el título de Abuso Mutuo. Así es, los ingredientes de abuso mutuo tienen que ver con el poder, también con este mundo globalizado contemporáneo. Vamos a ver de qué va esta publicación. El abuso mutuo ahí gira en torno a justo cómo esta
visualidad, esta exposición del arte mexicano fuera del contexto local, pues parte de ese abuso, ¿no? Tanto de los centros de poder que de alguna forma exotizan, ¿no? o necesitan de ese sabor, ¿no? local para realizar este tipo de exposiciones, y por otro lado el abuso que hay de los artistas para lograr, digamos, a partir de esa misma operación, insertarse dentro de circuitos internacionales. Abuso mutuo, ensayos e intervenciones sobre arte postmexicano, es la primera compilación de textos de Cuauhtémoc Medina, quien desde hace poco más de 2 décadas ha reflexionado sobre el contexto, situaciones, prácticas, usos y costumbres que envuelven el arte producido y exhibido en México. Una de las constantes del libro es la crítica del aparato estatal que rige la cultura en este país. Esa falta de descentralización y de liberación de las estructuras culturales, que la sigue atando a la presidencia de la República, tiene por efecto, por un lado, que una parte importante de la actividad cultural de este país sea una especie de decorado de la figura presidencial, lo cual siempre es ridículo y malo, pero también el que haya una situación de constante tropiezo, no solamente de falta de seguridad para los que trabajan en esas estructuras, sino de estar en una necesidad constante de convencer en lugar de poder trabajar con libertad. Ese es el núcleo, digamos, duro que a mí a lo largo de los años, y no he estado solo en eso, nos ha parecido que es necesario desmantelar. El libro también contiene diversos debates y discusiones que el autor ha sostenido desde hace 20 años y que espera inicien discusiones que actualmente son necesarias. Este roce con la autoridad política también se ha vuelto productivo en el sentido de que ha permitido a muchos artistas el enfrentar, muchas veces en asociación con los curadores y los directivos de museos, los límites del discurso de una manera hábil y en ocasiones escurridiza, inventiva y creativa. Abuso mutuo, ensayos e intervenciones sobre arte postmexicano, es publicado por Editorial RM en colaboración con Promotora Cultural Cubo Blanco. Con información y texto de Mario Velázquez, Óscar Helguera, Noticias 22. Volvemos a hacer énfasis, Laura, amigos del auditorio, en la trascendencia de aquella crítica, no solo en las artes visuales, no solo en las exposiciones, sino en general del arte en nuestro país, no solo como especialistas, sino también como espectadores, como consumidores de las bellas artes. Y las bellas artes, hablamos no solamente, a veces las consideramos como el arte desde el punto de vista, digamos, decimonónico, ¿no? El arte contemporáneo, el arte que se hace ahora, que es muy diverso, que es difícil de clasificar cuando hablamos de 6, 7, 8, 9 artes. ¿Y esto dónde lo acomodamos? Los transmedia, por ejemplo, ¿no? El arte electrónico. Y esto es algo a lo que se ha dedicado este curador. Sí, desde hace mucho tiempo, y hay que acercarnos a este libro y reconocer el abuso mutuo. ¿Y en otra información? En otra información, vamos a un recinto consagrado al estudio, a la investigación, a la documentación y la práctica del arte del actor, que es Casa Azul, que tiene una nueva generación, en este caso, de dramaturgos. Casa Azul es un espacio destinado al estudio, la investigación, la documentación y la formación actoral. Mírame, Nora. Puedo cambiar. Hace un par de años nos mudamos como resultado del crecimiento. La única verdadera razón para habitar ahora estas magníficas instalaciones tiene que ver con el trabajo hecho previamente. La vieja y bella casona de Avenida México 200 en la Condesa, que fue sede de los trabajos de Casa Azul durante muchos años, llegó un momento en que fue insuficiente. La matrícula siguió creciendo año con año. Hoy por hoy tenemos 12 grupos de carrera, una muy buena cantidad de talleres. Hablo de 12 grupos de carrera de actuación, una gran cantidad de talleres que fluctúa entre 22, 24, 26 según el trimestre. Y aparte 2 carreras nuevas, la carrera de dramaturgia y guión, que arrancó hace un año, y la de dirección escénica. La barra, y de la nada estos payas se acercaron a agredirla. Sí, les molestó mucho que estuviéramos ahí. ¿Es un bar? En este centro concluyó su primer año la primera generación de dramaturgos formados en Casa Azul. Se compone ahorita de 13 alumnos, que son los que participan en Hablemos de Nora, y son básicamente un grupo muy heterogéneo, pero también
muy sólido, ¿no? De voces nuevas que están incursionando en el teatro mexicano. Eso, Denise. Está terminando su primer año formativo, la primera generación de la carrera de dramaturgia, y lo que vamos a ofrecer como parte, digamos, de esta primera etapa que concluyen es una lectura dramatizada con textos que se generaron en mi materia a partir de un ejercicio que propuse y que ellos resolvieron para la escena. Creo que si aceptaste verlo fue porque todavía sientes algo. No sé, tal vez. ¿Sabes qué pensé cuando...? Thalía se encuentra preparada para recibir a la segunda generación luego de hacer una revisión al Gran Ibsen y su casa de muñecas. Yo propuse que tuvieran una duración, por así decirlo, breve, sintética, para propiciar un ensamblado entre los 13 autores y de alguna manera ya poner en juego habilidades como individuales y también conjuntas, ¿no? Como una totalidad. A 15 años de su creación, el proyecto Casa Azul ha generado una gran actividad en todo lo relativo al quehacer escénico. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Hablas de perdón, pero no te perdonas. Tampoco me has perdonado. Bueno, talleres que siempre están al servicio no solamente de los profesionales, digamos, de la actuación, sino quienes son jóvenes y se acercan a estas manifestaciones. Y que en un futuro formarán también parte de esas plataformas como la que les platicábamos hace un rato de dramaturgia mexicana, una vez que se vayan consolidando, conociendo sus trabajos, y hay que tener presentes estos nombres porque finalmente son el futuro del teatro en México. Pues sí, y ahora nos vamos con fotografía. Así es, Canon Bernaldez nos comparte el lado más crudo de su bitácora creativa en la que registró la fragilidad de la infancia. Una crítica a la violencia infantil a partir de la creación de historias es lo que presenta Canon Bernaldez en la exposición Bitácora. He trabajado con temas de muerte, violencia, abandono, desolación. Me interesó este tema de los niños a partir de mi experiencia personal, mi infancia. Quise crear una historia donde, en un principio quise crear una historia donde había dos niñas que entre ellas se hacían bullying, ejercía el poder, una sometía a otra. A partir de eso se fue expandiendo el trabajo, de tal manera que pude ir también creando situaciones absurdas y sin sentido sobre estas niñas. Canon, quien estudió periodismo, investigó a lo largo de 5 años técnicas y fotografías antiguas. El resultado son documentos visuales que tienen como referencia las imágenes de niños muertos del siglo XIX. En un principio fotografié a mis sobrinas, algunos amigos que me prestaban a sus niños, sobrinos, pero después ese recurso se acabó. Tuve que conseguirlos poniendo anuncios en la calle, solicitando a las personas que me dejaran fotografiarlos. Los papás o las personas que me dejaban fotografiarlos no entendían muy bien qué estaba pasando, pero eso me permitió justamente romper con toda mi tradición o formación fotográfica que yo traía, que era la foto documental o periodística. Y en este proyecto, específicamente en esta serie que está en la exposición en Bitácora, decido que no me interesa, que lo que me interesa es pagar, evidenciar el pago, evidenciar también un sometimiento y también mi misma condición como fotógrafa. Además, Canon tomó imágenes antiguas, las intervino con sus propios cabellos y las acompañó con zapatos, juguetes o algún otro elemento para crear una historia ficticia que oscila entre el absurdo y lo grotesco, pero siempre con el propósito de provocar. Las imágenes son muy evocativas. En toda la exposición, el espectador va a encontrar una visión, que hay una línea entre lo bello y lo siniestro, donde uno no termina de entender qué está sucediendo, que es parte también del discurso, pero para poder acercar al espectador a mis imágenes y a mi trabajo y a este discurso de violencia que estamos viviendo actualmente. En el caso de Bitácora, me interesaba mucho trabajar con la materialidad de la imagen. El soporte bidimensional se me había quedado corto, o sea, me interesaba mucho que tuviera tridimensionalidad, volumen. No es algo que yo inventé, o sea, simplemente me fui al pasado y descubrí que antiguamente se bordaba sobre fotografías, descubrí que usaban también el pelo
¿no? Entonces, en lugar de yo bordar con cabello, pues simplemente se las puse a unas fotos, intervino en unas fotos antiguas. Con este trabajo, Canon Bernaldez cierra el trabajo con niños, para dar paso a un proyecto más grande en donde rastrea a los desaparecidos en México. Por lo pronto, Bitácora permanecerá en el foro R38 en la Universidad del Claustro de Sor Juana hasta el 14 de septiembre. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. Una intervención en las piezas. Una propuesta diferente, habrá que acercarse y verla en persona para poder hacer un juicio más amplio sobre lo que nos ofrece Canon Bernaldez. Y con esto... Vamos a la pausa. Vamos a platicar de la labor del Centro de la Imagen en la preservación de este patrimonio. La fotografía en México. Conocer el método más adecuado de catalogación de documentos fotográficos, así como el modelo de gestión para el desarrollo de las tareas de colecciones fotográficas, fueron algunas de las temáticas que se impartieron durante las clínicas de capacitación y educación que organizó el Centro de la Imagen y en las que participaron más de 30 especialistas de 12 instituciones públicas y privadas del interior de la República Mexicana. Estas clínicas pretenden abatir 3 temáticas. Una es la aplicación de la norma mexicana de catalogación de documentos fotográficos, NMX 069, que se publicó en 2017 y que es producto del Seminario de Imagen y Documentación. Es uno de los proyectos del seminario que residen y que fue convocado por el Centro de la Imagen hace 5 años. El sistema que nosotros queremos que implantar en el imaginario y en el día a día de los fototecarios y los archivistas no es otro que el sistema de preservación, el concepto de preservar, de crear las condiciones iguales, por lo menos, de almacenaje y cuidado que los materiales maestros analógicos o los nacidos digitales. Durante estas 3 clínicas que se impartieron en el Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México, los miembros de museos e instituciones culturales también conocieron la técnica de identificación de impresiones mecánicas y fotomecánicas y la importancia del control físico de las colecciones, de la creación de inventarios y de contar con áreas de conservación adecuadas para la preservación de los acervos fotográficos. Y por otro lado está el control intelectual. ¿Qué tenemos que hacer para analizar, describir las imágenes y incorporar esos metadatos a bases de datos para formar catálogos, pues por lo menos de tercer nivel en estos repositorios, ¿no? Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, importante esta labor de conservación y de preservación y que se estén formando nuevas generaciones, nuevos equipos. Y ahora platicamos, Rafa, de la ilustración, que vive un momento muy interesante en nuestro país. Ilustradores e ilustradoras, y en este caso... Mira Guapa, las ilustradoras mexicanas que presentan su trabajo en la Galería José María Velasco y un mosaico muy interesante, muy diverso y muy variado para saber precisamente qué están haciendo ellas, las guapas. Son una treintena de artistas mexicanas, vamos a conocerlas. En la Galería José María Velasco está la exposición Mira Guapa, que reúne 31 obras de ilustradoras mexicanas de diferentes partes de México. El objetivo de esta muestra es valorar al dibujo y al diseño como una expresión artística. Hicimos un enlace de colaboración con la revista Picnic, quien vimos que estaba dando seguimiento del campo de la ilustración en México, tenía esa capacidad de convocatoria, construyeron redes con muchos ilustradores que empezaron a promover, fue muy buena la recepción. Y lo más interesante es que tuvieron esa capacidad de tener enlace con artistas de todo el país. Ese proyecto se llamó Ilustracional. Así se pudo revisar el trabajo de quienes respondieron a la convocatoria. Y la exposición Mira Guapa fue por invitación.
Así se seleccionaron a mujeres de 8 estados de la República, que también incluye a 2 jóvenes de origen mexicano que viven en Colorado, Estados Unidos. Una de las artistas participantes es Violeta Hernández, formada en Monterrey, quien ha tenido una importante trayectoria en la Ciudad de México. Mi obra es muy etérea, ¿no? Realmente mi mayor fortaleza es el dibujo. Puede llamársele o puede derivar en ilustración o en arte o gráfico. Y siempre es como un escape al caos que yo estoy viviendo emocional o el caos de esta ciudad, del mundo, ¿no? Mira Guapa es la contraparte de una exposición similar que se presentó hace 2 años en ese mismo espacio, titulada Puro Machín, donde participaron solo hombres. Ahora las 31 piezas son trabajos de ilustradoras de Baja California, Monterrey, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca o Mérida. La mayoría de las ilustradoras que estamos exponiendo aquí trabajamos con mucho color, ¿no? O yo en lo personal trabajo con mucho color. Entonces el reto de esta ilustración, y yo creo que para todas, fue como cómo solucionar o cómo llegar a una solución gráfica con una gama tonal nada más, ¿no? Es una muestra como pequeña de todo lo que se está haciendo aquí, pero México está lleno de buenos dibujantes, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Eso es básicamente el enfoque de Mira Guapa, presentar a jóvenes artistas. Creo que también finalmente no apostamos propiamente por los artistas confirmados que ya tienen trayectoria, sino siempre con la intención de abrir nuevas brechas, nuevos campos, que se les dé cabida en estos espacios como parte de un proyecto institucional que debe atender no solo a los grandes. La exposición estará hasta el 27 de agosto. Con información y texto de Huemansin Rodríguez, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues qué buena colección. Fíjate que muchas de estas artistas, no sé si te ocurrió, Rafa, al escuchar las referencias, al ver las imágenes, no las tenemos tan presentes, porque precisamente vienen de partes de la República de las que a lo mejor no tenemos tanto contacto, ¿no? Pero curiosamente muchos trabajos nos parecen familiares porque quizá en la portada de algún libro, en una novela gráfica, hemos encontrado su trabajo y quedan de alguna manera en segundo plano relegados, y de ahí la trascendencia de exposiciones como esta, de revalorar y de reivindicar. Y de presentarnos gente que está ahí, que está en el panorama, que está trabajando, y cuando las ves en conjunto es una antología muy, muy rica. Muy antojable. Y en otros temas, bueno, es una historia muy recurrente y de inmediato se nos viene a la mente el diario de Ana Frank, esta pieza emblemática de la literatura universal de una niña que sobrevive al Holocausto y que va narrando sus memorias, y que el diario sobrevive de alguna manera, trasciende la historia. Sí, esta narración de Mario Escobar nos cuenta la historia de 2 pequeñitos, 2 niños que sobrevivieron al Holocausto. El nazismo avanza en Europa y la población judía busca refugio. Algunos niños han perdido a sus padres o incluso ya han nacido en Francia. Una pequeña población del país galo, Le Chambon-sur-Lignon, con 5.000 habitantes, logra rescatar a un igual número de niños judíos. La mayoría de los niños que tuvieron la primera gran persecución eran niños hijos de emigrantes. A medida que el Tercer Reich avanzaba, pues judíos, austriacos, checos, alemanes, pues iban refugiando, sobre todo en Francia, que fue uno de los países que más judíos aceptó. Se calcula que puede que hubiera más de 42.000 judíos extranjeros en ese momento en Francia, pero desde el primer momento fueron estrechamente vigilados por los franceses, algunos porque pensaban que podía ser una quinta columna alemana, muchos eran de origen alemán, y otros porque no les hacía mucha gracia que hubiera más judíos. El historiador español Mario Escobar se encontró con esta historia durante un viaje a Francia en 2011. A partir de ello, trabajó en una investigación que ahora despunta en la novela Los niños de la estrella amarilla. Los pequeños Jacob y Moisés Stein son los protagonistas de esta historia. Entonces, los niños, a pesar de que algunos habían ya nacido en Francia o prácticamente se habían criado toda su vida en Francia, fueron perseguidos por el régimen de Vichy y por los nazis, ¿no? Entonces, Jacob y Moisés representan a estos niños que sufrieron esta persecución y que, en muchos casos, como les pasa a ellos, los que tuvieron que escapar a la Francia libre, que llamaban la Francia de Vichy, y los que no lo lograron, pues acabaron en los campos de exterminio.
Escobar optó por la novela para contar la historia, cuidando un balance entre la realidad y la ficción. Yo soy de las personas que piensa que las novelas en estos casos son más efectivas porque llegan al corazón de las personas, ¿no? Empatizan con los personajes, se dan cuenta de que eso les puede suceder a ellos, ¿no? Entonces, lo que hago normalmente es, cuando tengo esas licencias literarias, siempre pongo al final como una especie de largo, a veces menos largo, archivo en el que describo qué cosas son reales y qué inventadas, ¿no? Y muchos lectores se sorprenden, ¿no? Porque a veces piensan que algo es inventado porque es algo tan increíble que sucediera en ese momento y en cambio es real y viceversa, ¿no? Los niños de la estrella amarilla aparece bajo el sello HarperCollins español. Noticias 22, Víctor Gaspar. Historias universales que nos hablan de la guerra y del dolor de los niños en estos contextos bélicos, en estos contextos crueles en los que no tendría por qué estar absolutamente ningún niño. Y que lamentablemente son vigentes todavía en el siglo XXI, ya no en esta Alemania nazi, pero si volvemos la mirada a Siria, por ejemplo, claro, la situación no dista mucho de lo que sucedía en aquellos años 40 del siglo pasado. Y también subrayar, les tenemos una sorpresa musical y también reconocer cómo de repente el arte llega a tocar esas fibras y cambiar la mirada de los creadores, en este caso particular de Alemania, pero esto se lo reservamos en un ratito. En un ratito. Nos vamos a platicar de algo que nos ha preparado la agencia N22. Visitaron la Biblioteca Nacional de México, que este año celebra 150 de historia. Vamos a ver qué encontraron. Este libro, que es conocido como el libro de las joyas preciosas, que en realidad no lo es un libro que habla sobre el drama de Querétaro, es decir, de la muerte de Maximiliano también, de su llegada a México, el poco tiempo que estuvo como emperador. Este libro lo compró don Alfonso Reyes cuando se encontraba precisamente en Europa como diplomático. Se encontró con un mexicano muy honrado a quien le pidió, no conocemos el nombre, pero le pidió que por favor lo trajera a México y lo entregara a la Biblioteca Nacional. Y se murió sin saberlo, sin saber que ese mexicano pues cumplió. Y una característica muy bonita de este libro es que en realidad no fue concluido. Este material pertenece a la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Bueno, son joyas, literalmente las que se tienen. Y esto solamente es una probadita de lo que se puede encontrar en un recorrido, en un recinto como este. Son joyas literarias o literales, ¿no? Interesante la propuesta y los invitamos, por supuesto, como siempre, a consultar todo el material que genera la agencia N22, donde encontrarán gratas y grandes sorpresas. Y ahora, Laura. Un recorrido por el mundo, no necesitamos salir de casa para este viaje. Ai Weiwei inaugurará su primera muestra antológica en América Latina el próximo noviembre. El artista disidente chino arribó a Argentina, en donde estará 3 días, para después viajar a Sao Paulo y Santiago de Chile, lugares en los que explorará escenarios para realizar una obra de sitio que podrá verse en la muestra que organiza la Fundación Proa. Para la exposición, se sabe que Weiwei traerá a las instalaciones semillas de girasol y por siempre bicicletas, además de esculturas, objetos, videos y fotografías. Los memes, GIFs y emojis ahora son parte de la librería del Congreso de los Estados Unidos. El material que pensaríamos es efímero puede ser consultado en la Web Cultures Web Archive, repositorio que en 3 años ha juntado material de páginas como Now Your Meme, Urban Dictionary, Emojipedia y Giphy. El sitio ofrece un muestreo de la creación cultural colectiva que caracteriza a Internet. Aunque la secuela de Mujer Maravilla está programada para el 2019, esta semana se dio un adelanto a todos los fans con la exposición Wonder Woman Studio Tour, que reúne los trajes y artefactos que aparecen en la cinta. La exhibición está en un estudio de Warner Bros. Y a la inauguración asistió Lucy Davis, actriz que da vida a la superheroína. Bueno, los nuevos lenguajes
ya están presentes también en estos recintos analizándose. Perdón, es que me quedé muy distraído con lo de la Mujer Maravilla, pero en efecto, los emojis en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, una de las más vastas colecciones que se han venido digitalizando con el tiempo, y eso es fundamental porque es el lenguaje del futuro, la historia la estamos construyendo hoy, y aunque sean lenguajes muy efímeros, en unos 50, 100 años serán recordados como quizá... Como hitos, ¿no? Como marcas en la historia, y decirles que la Ciudad de México ya tiene un set de emojis específicos que hablan de nosotros, o sea que también ya pueden ser utilizados. Sí, porque hablan de cuestiones culturales, asuntos sociales, referencias muy particulares, y por eso es que se creó este nuevo set, esta familia de emojis para la Ciudad de México, para los chilangos. Una nueva manera de comunicar a las generaciones del presente. Y con esta reflexión nos vamos a una brevísima pausa, además aquí en Noticias 22. ¿Te acuerdas, Laura, que hace unos días platicábamos de la toma de decisiones y cómo esto afecta a nuestras neuronas? Con Karen Rivera. Así es, en el segmento de ciencia, pero finalmente el mundo, nuestra vida, está llena, al tomar esas decisiones, de contradicciones. De contradicciones, y este es el título de la obra que les vamos a presentar en un momentito más, una obra de teatro que pues oscila entre spoken poetry, utiliza recursos escénicos muy diversos justamente para confrontarnos con esto que ocurre permanentemente entre la situación que vivimos, lo que deseamos, lo que nos hubiera gustado hacer y la realidad que permanentemente nos confronta y justamente nos llena de estas contradicciones. Vamos a verlo. Es muy difícil hablar de nada. Con esa frase inicia un libro que estoy leyendo recientemente. Hay momentos en la vida en que las preguntas son más que las respuestas, en que las asociaciones con las cosas te remontan a la infancia de un segundo a otro, en que la memoria se torna turbia. En ese territorio se desarrolla la historia de la contradicción. Se pasaban jarras de vino, de diente de león. Esta pérdida como de límites entre la ficción y la realidad provoca que de pronto puedas estar más cerca de las figuras que anhelas y tus figuras tótem y las que has admirado todo el tiempo y que han ayudado a construirte ¿no? Como en tu infancia, en tu adolescencia, en momentos críticos, que puedas estar cerca realmente de ellos y poder incluso esperar que sí te respondan el WhatsApp. Y esa sensación se mezcla con... La contradicción aspira a constituirse como una experiencia autónoma que dé cuenta de las múltiples contradicciones derivadas de la relación crítica y oscilante con el legado de la generación de los padres, hijos del 68, del verano francés, de los movimientos señeros de la contracultura. Me toca atestiguar, relatar, facilitar elementos para que se vaya desarrollando esta narración entre real y ficticia, ¿no? Y que también pues se mezcla un poco con cómo fue el proceso. Caminé por ella muchas veces al ir a la escuela, resbalé por ella. Y a lo largo de la pieza se van desdoblando. Es justamente cómo de repente es complicado fijar posturas definitivas ante lo que nuestros padres en su momento nos señalaron como el deber ser, por decirlo así, ¿no? O las cosas a seguir o las cosas a desechar. Nosotros nos hacíamos guirnaldas con margaritas para adornarnos la cabeza. La obra, con resonancias autobiográficas, pieza intermedia entre el teatro contemporáneo, el spoken poetry y la instalación visual sonora y objetual. Presentada por Saumerio Producciones, Teatro Línea de Sombra y Pato Lobo. Y vamos a estar de jueves a domingo
jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6. Aquí los esperamos para compartir esta experiencia. Creo que es necesario continuar haciendo teatro porque más allá de las diferentes temáticas, pues es un esfuerzo humano que va más allá de cualquier otro esquema. Sala CCB, atrás del Auditorio Nacional, el Metro Auditorio, como dijo Sonia, del 21 de julio al 3 de septiembre. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y lo que les presentamos a continuación tiene que ver con la violencia hacia la mujer y hablamos de violencia física y violencia verbal. Emocional, violencia psicológica, y esto también tiene que ver, por supuesto, con el teatro que se está haciendo ahorita en nuestro país. Angélica Rogel dirige esta propuesta que lleva por título La piel de Venus. Con decirte, yo haría mejor el personaje de Wanda que la mayoría de ellas solo con ponerme un vestido y unas medias. Tomás es un dramaturgo que realiza una larga jornada de audiciones con el objetivo de encontrar una actriz para su nueva obra. Es bajo esa circunstancia que conoce a Wanda, personaje que lo llevará a una relación en la que la violencia física y emocional será la protagonista. ¿Cuántas mujeres en esta ciudad se llaman Wanda? Esta es la historia que se desarrolla en la puesta en escena La piel de Venus, que dirigida por Angélica Rogel, pretende reflexionar sobre el abuso de poder que la mujer enfrenta en la sociedad. El dramaturgo David Ives toma de base la obra de Masog, que justo lleva este nombre, La Venus de la piel, y entonces lo que hace es plantear a un director y a una actriz, es un director novato, que hizo una adaptación de la obra de Masog, y está casteando chicas para el personaje protagonista de su obra. Trae una onda muy loca, ya sabes. La obra sí juega con qué pasa con el rol del hombre y la mujer en la actualidad. Y sí juega a tú estás ahí porque eres hombre y yo estoy aquí porque soy mujer. ¿Y qué pasaría si yo empiezo a modificar ese rol y te digo, vamos a jugar a equidad, vamos a jugar a iguales? Protagonizado por la actriz Gabriela Sass y el actor Gerardo Trejo Luna, el montaje, producido por la compañía Petit Comité, muestra la misoginia a la que se enfrenta la figura femenina en la cotidianidad. Entonces tiene varias capas de lectura, ¿no? Desde una relación creativa de dos creadores, un director y una actriz debatiéndose ahí en la escena, hasta una relación amorosa porque empieza a haber una atracción entre ellos, hasta sí un asunto de empoderamiento de la mujer que está velado dentro de todas estas capas, ¿no? No, soy muy joven, o soy muy vieja, o soy muy alta, o soy muy delgada, o mi currículum no es lo suficientemente amplio, ¿verdad? La piel de Venus se presentará de viernes a domingo en el Teatro La Capilla hasta el 17 de septiembre. De cualquier manera, muchas gracias por venir. Noticias 22, Karen Rivera. Y felicidades por tu vestuario, muy impactante. Bueno, vamos con una entrevista a Pedro Cominic, que celebra 25 años de trayectoria, haciendo también cabaret, haciendo teatro, cantando, grabando discos. Y con un canal de YouTube. ¿Qué tal? Oye, este hombre está en todos lados. Canta, actúa, escribe, dirige, es dramaturgo, en fin. Y ahora se suma a las nuevas tecnologías. Pedro Cominic, director, actor y cantante con más de 25 años de trayectoria, presentó su canal de YouTube a través del cual busca acercar al público de los medios convencionales con el público de Internet, en el que transmitirá un programa semanal. Desnúdate con Pedro Cominic es un programa de entrevistas en dupla que, más allá de entretener, creo que estoy buscando analizar este nuevo fenómeno de las celebridades devenidas de las redes sociales, los youtubers, los influencers, y que de repente pareciera que son ya un mundo aparte y tienen un público aparte. Justamente lo que busca Desnúdate es desde una perspectiva lúdica. Yo siento que es un poco como el cabaret político, que hablas de cosas graves como sustanciales, pero siempre desde una perspectiva humorística y lúdica, un poco como lo hace Graham Norton para la BBC. Es eso, es generar una propuesta de puntos en común de lo mejor de ambas partes, y esperamos justamente traernos
a estos nuevos públicos de los medios digitales, a conocer a gente como Astrid Haddad, a conocer a gente como Pilar Izquigmata, a gente como Saide Silvia Gutiérrez, ¿no? A gente como Vanessa Bauche. La universalidad que permite un medio como YouTube y la responsabilidad que implica con el público virtual motivaron al conductor mexicano a realizar este proyecto. La gran ventaja que yo encuentro en una plataforma como YouTube, incluso a diferencia de, por ejemplo, del live streaming en medios digitales, es que permanece. Y creo que esa es como una de las grandes diferencias sustanciales con el medio, con la televisión abierta en el sentido tradicional, que si no estabas tú en tu casa a las 9 de la noche el lunes, pues no lo ves. Pensar que los medios digitales han matado a la televisión o han matado a la prensa impresa también es ocioso, todavía, ¿no? Que tanto estos medios tienen vigencia como los medios digitales sí tienen responsabilidad. Noticias 22, Karen Rivera. Necesitaban un gay ahí, supongo. Inmediatamente nos conectamos, Rafa. Sí, hay que ver a Pedro Cominic y seguir, por supuesto, celebrando su trayectoria. Y nos despedimos, y ya lo anticipábamos, hoy recordamos a 112 años de su natalicio a Karl Amadeus Hartmann, un compositor alemán de los más importantes del siglo XX, quien cuando estalla el fenómeno del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, decide huir de Alemania, salir de Alemania, para que su música no fuera interpretada por lo que él denostaba. Efectivamente, ya después sus piezas empezaron a ser reconocidas en los años 50 y 60, recibió la aclamación internacional por su obra. Y así lo recordamos, la cita queda hecha para mañana en el horario de costumbre en Noticias 22. Muchas gracias. Muy buenas noches.